vamos a hacer la continuación de la charla de la semana pasada. Recordemos que la semana pasada describimos lo que era una trampa, cómo se utilizaba y, en fin, diferentes características que tenía. Ahora ya, teniendo ese conocimiento de suelo o background, ¿no? Ahora vamos a construir una trampa y vamos a ver con qué dificultades nos vamos a encontrar. Cuando nosotros determinamos montar una trampa porque tenemos, por ejemplo, dos frecuencias y queremos que el mismo dipolo trabaje con las dos frecuencias. Vimos que la manera de conseguirlo era incluir dentro de los radiadores unos circuitos resonantes paralelos que podían ser de constantes concentradas, podían ser de líneas de transmisión menores de cuarto de longitud de onda cortocircuitadas en su extremo, el tipo Zeppelin, o podían ser unos stubs, que son unas horquillas que salen del radiador principal y en determinados puntos del radiador presentan una impedancia muy grande, teóricamente infinita, que cortan eléctricamente el radiador. Vale. Nosotros lo que vamos a hacer, porque quizá lo más usado, es utilizar los circuitos resonantes de constantes concentradas. Vamos a utilizar una bobina y un condensador para montar un circuito resonante. Lo primero que tenemos que determinar es a qué frecuencia queremos que resuene. Sabemos que si hacemos un circuito resonante paralelo para la frecuencia justa a la que queremos trabajar, a esa frecuencia la resonancia del dipolo, la resonancia del circuito en paralelo va a ocasionar las mayores pérdidas que se pueden ocasionar dentro de ese circuito. O sea, dentro de las pérdidas que ofrece un circuito en paralelo van variando en función de su cercanía a la resonancia. Y cuando llega a la resonancia ofrece las mayores pérdidas. No quiere decir que esas pérdidas sean infinitas, sino que es cuando peor rendimiento va a ofrecer ese montaje de paralelo. Bien, entonces deberemos de elegir una frecuencia de resonancia que esté cerca de la de trabajo para que esté dentro del pico más o menos de la resonancia, pero que no sea en el mismo punto resonante para evitar esas pérdidas. De esa manera disminuiremos las pérdidas que ofrece el circuito, la trampa. En consecuencia, una vez elegida la frecuencia, normalmente será o un poco por debajo de la frecuencia de trabajo o un poco por encima. Con que esté desplazada nos es suficiente. Una vez determinada la frecuencia a la que queremos hacerlo, tenemos que elegir qué inductancia y qué capacidad tenemos que poner. Normalmente, para una resonancia determinada, cualquier combinación, las combinaciones de L y C, inductancia y capacidad, son infinitas. De tal manera que podemos montar y podemos hacer infinidad de montajes con una bobina y un condensador para que resuenen en esa frecuencia que hemos determinado. Nosotros tenemos que definirnos por una determinada. Los motivos por los que nos podemos determinar esa combinación de L y C son muchos y variados. Por ejemplo, uno de ellos es la disposición de materiales. Una bobina es fácil de construir, pero un condensador no. Consecuencia, ahí tenemos una limitación. ¿Cuál es la limitación? La consecución de un condensador. Ese condensador tiene que estar en la tienda o en nuestro cajón de almacén. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que deberemos de utilizar la capacidad de ese condensador como eje alrededor del cual va a discurrir todo el resto del diseño de la trampa. Eso es una manera. Otra manera es que tengamos la bobina y podamos construir el condensador. No tuviéramos problemas para conseguir el condensador.
Entonces sería lo mismo. Tenemos la bobina y a partir de esa bobina nosotros construiríamos una trampa que requiriera las características que nosotros queramos. Otra es que no sepamos, no tengamos ni una cosa ni la otra y tengamos que conseguir una cosa u otra. Entonces utilizaremos otro método que será fijar la reactancia que tiene que ofrecer tanto la bobina como el condensador, y a partir de esa reactancia ver qué bobina, qué valores de inductancia y de condensador y de capacidad necesitamos. Nosotros vamos a utilizar ese método. Vamos a partir de un valor de una reactancia. Sabéis que un circuito resonante, cuando es resonante, la reactancia que presenta la bobina es la misma que la que presenta el condensador. Luego entonces, un valor de reactancia. Nosotros utilizaremos nuestro valor de reactancia y a partir de ahí veremos qué bobina y qué condensador nos aparecen. Si no nos gusta, entre comillas, o no tenemos posibilidad de tener alguna de las dos, o bien la capacidad o bien la bobina, podemos variar la reactancia hasta que consigamos uno de los elementos que no podíamos conseguir y lo consigamos. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver. Normalmente los cálculos son sencillos. Lo que es un poco más complicado es comprender lo que estamos viendo, los cálculos que nos dan, que eso veremos ahora. Yo he hecho un calculador, está en Excel, está en la página web, está a disposición de todos, y vamos a construir una bobina, un circuito, una trampa. Vamos a utilizar un dipolo pequeño, un dipolo para 20 y 10 metros, no es muy grande. La frecuencia superior, bueno, yo siempre en mis calculadores, todas las entradas de datos, los datos que necesito, los pongo en azul. Por eso veis ahí en la ventanilla de entrada de datos, los datos que necesito y sus valores en azul. Luego los resultados en rojo. Bueno, ahí vemos que hemos decidido que la frecuencia superior a la que queremos trabajar es 28,3. Eufonía, ¿vale? Entonces la resonancia de la trampa la voy a poner un poco por debajo de 28,3. La voy a poner en 28,20. 100 kilociclos por debajo, ¿no? O 10 kilociclos. 10 kilociclos por debajo. La frecuencia inferior en 14,10. ¿Vale? En vez de 14,15, pues 14,10. Voy a coger un hilo de bobina. O sea, para construir la bobina necesitaré un hilo para enrollarlo. Lo tengo por ahí en el almacén mío o lo compro. Un hilo de 1 milímetro cuadrado, que es 1,13 milímetros de diámetro. A continuación, digo, ¿dónde lo voy a enrollar? Ese hilo. Si ese hilo, desde enrollarlo al aire, lo cual deja muy poca resistencia mecánica al tema, o lo puedo enrollar encima de un soporte. Pues tengo un soporte que es un tubo de PVC de 32. Pues lo enrollo en ese tubo de PVC de 32. Y ahora ya vemos algo que lo vamos a saltar. Reactancia de la bobina o del condensador, da igual, porque hemos dicho que cuando resuene las reactancias que presentan son las mismas, tanto la bobina como el condensador. Fijo el diámetro del hilo de la antena, pues como es una antena pequeña, hilo de 1,5, de 1,5 de milímetros cuadrados, que es 1,4 milímetros de diámetro. Y luego el radio de la forma no está en azul, fijaros, está en negro. ¿Por qué? Porque eso lo calcula el mismo. ¿Cómo lo calcula? Pues si es que es fácil. Si yo he dicho que el diámetro del soporte es 3,2 centímetros, pues el radio de la forma es 1,6, ¿no? Es una división por 2 y ya está. Bien, ya tengo todos los datos que necesito, excepto lo que hemos pasado por alto, que fijaros que está en cursiva, que es la reactancia de la bobina.
Vale, la experiencia dice, después de muchos cálculos, la experiencia dice que deberíamos de empezar a fijar el valor de 300. De 300. En realidad el valor va a variar entre 200 y 500. ¿Por qué? Porque necesitamos, para que la trampa funcione medianamente bien, necesitamos que el valor de LC, ahí va, espérate, que no es esto, el valor de LC, arriba, el valor de LC, aquí fijaros que nos dice que son 141.376. No he hecho más que dividir el valor de L en henrios por C en faradios, ¿vale? Y eso nos da, además, bueno, eso tiene que ser por encima de 40.000. Ese valor debe ser por encima de 40.000, y si puede ser 90.000 mejor. Este aún nos da un valor más alto. Luego, además vemos el Q que nos da. El Q que nos da es 366, que supone un ancho de banda B en megaciclos de 400, en kilociclos, 484 kilociclos. Significa que esa trampa va a trabajar bien en un tramo de 484 kilociclos, o lo que es lo mismo, más menos 242 kilociclos. Luego, si yo he fijado la trampa en 2820, si le añado 242, nos meteremos en 28.400 y algo. Luego, los 28,3 con los que voy a trabajar están dentro de la banda de trabajo óptima de la antena. También, si considero los 2820 menos los 242, me meto al principio de 28 y me sirve para telegrafía también. ¿Vale? Todo esto son razonamientos que vas haciendo y te vas fijando conforme estás leyendo. Luego, otro parámetro que da es la impedancia en resonancia. Es su poder de corte del resto de la antena. 130K, 137.000 ohmios son más que suficientes para considerar que lo que hay al otro lado no está. Luego estamos bien ahí. Y luego tenemos la resistencia de pérdidas, tenemos un ohmio más o menos. Que un ohmio no es una gran cosa, no es una gran cosa porque ese ohmio es el causante del Q y de la Z en resonancia. Y como tanto el Q como la Z en resonancia están dentro de unos límites, podemos asumir la resistencia de pérdidas de un ohmio. Por otro lado, hemos visto cuál ha sido el valor de los componentes de L y C. Nos da una inductancia de 2,122 y nos da un C, una capacidad de 15 picofaradios, que están en las tiendas sin ningún problema. Luego, con una capacidad de 15 picofaradios, nosotros hacemos la bobina. Tenemos que hacer la bobina, porque el condensador ya lo tenemos. ¿Cómo hacemos la bobina? Pues muy fácil. Hemos dicho que vamos a enrollar el hilo, que vamos a poner el hilo. Esto es una condición que tiene el calculador, que las espiras están separadas la misma distancia que su diámetro. O sea, si el hilo es de 1,14, entre espiras hay un espacio de 1,14, o de 1,12, o de 1,13, lo que sea. ¿Vale? Tienen que estar separadas así. El hacerlas sin más, por ejemplo, con hilo esmaltado, tiene un problema. El conseguir mantener constante esa separación de 1 milímetro con 13 a lo largo de todo el arrollamiento, y que esté bien hecho, pues es bastante complicado mecánicamente. Consecuencia, ¿cómo se hace eso? Pues normalmente se enrolla el hilo más un separador. Y una vez sujeto el hilo, o dos hilos. un separador que puede ser otro hilo igual. Otro hilo igual.
Y una vez sujeto, quitas el hilo guía o separador. Hay que esperar que ese hilo, cuando le quitas el apoyo, se quede en su sitio. Es complicado, pero bueno, se puede hacer. De todas maneras, asumiendo que no puede ser exactamente igual que la teoría, puedes coger un hilo forrado de 1,5 milímetros, de un milímetro cuadrado, forrado de plástico normal, de hilo de la luz eléctrico, y lo enrollas junto. Al enrollarlo junto, da la casualidad de que el espesor del separador, al juntarse dos, la separación entre el conductor de cobre se queda a esa distancia que nosotros queremos, que es igual que su diámetro. Entonces podemos enrollar con ese hilo de 1 milímetro, podemos enrollarlo con el tirapuntas y conseguimos la misma cosa. Tenemos que tener en cuenta que esa bobina, cuando hablamos de bobinas en las cargas, ¿os acordáis? Cuando hablamos de bobinas en las cargas, dijimos que había una serie de circunstancias o de parámetros que desviaban nuestros resultados, ¿no? Como era el factor de proximidad, no sé qué, no sé cuánto. Eso ya lo tenemos en cuenta, y también tenemos que tener en cuenta que la separación entre los hilos ya no es aire, es plástico, y que el soporte también es plástico, porque eso es PVC. Eso va a variar un pelín la consecución de los valores que necesitamos para el 222. Pero viendo todo esto, nosotros empezamos a enrollar y conseguimos que esa inductancia de 2,122 la conseguimos enrollando 7,95 espiras. Total, 8 espiras. Con 8 espiras hemos conseguido los 2,122 microhercios. Muy bien, datos adicionales. Necesitamos 88 centímetros de hilo, ¿vale? Y la longitud de la bobina es de 1,80 centímetros. Para la hora de poner los agujeritos, 1,80 centímetros, casi 2 centímetros. A la hora de hacer los agujeritos para meter los hilos, pues ya tenemos la guía. Y que la longitud diámetro es 0,56. Eso nos viene bien también para darnos una idea de cómo va a resultar la bobina. La bobina va a resultar el doble de diámetro que de longitud, lo cual nos está diciendo que hay un factor de forma bueno, muy bueno. Luego la bobina es una bobina bien hecha. Muy bien, pues ya hemos hecho la bobina, la trampa, y ya vemos además la trampa cómo va a trabajar. Lo repetimos. El parámetro ALC es un parámetro que está por encima de los 40.000, porque está en 140.000. Que tenemos un Q que ese Q pone Merdust, porque ese fue uno de los genios, porque fue un genio este tío, explorando y experimentando con las bobinas. De hecho, ¿os acordáis también de cuando hablamos de las bobinas de carga, que os presenté una tabla en la que estaba el factor de proximidad que había que aplicar a la resistencia de ese mismo hilo cuando era recto? Que en este caso, por ejemplo, que aquí esto es prácticamente 0,5, la longitud de la bobina es 0,5 y lo otro también es 0,5 y la separación entre espiras también es 0,5, porque es dividir la longitud total por la separación, nos daba aproximadamente un parámetro de 1,6. Entonces cogemos los 88 centímetros estos famosos, que tenemos ahí, calculamos su resistencia cuando es recto y lo multiplicamos por 1,6, tendríamos también la resistencia de pérdidas, la resistencia que implica al arrollamiento. Muy bien, pues ya tenemos hecha la trampa. Ya podemos medio montar el dipolo. Tendremos un cuarto de longitud de onda interior, como ya vimos, para los 28,3, y pondremos las trampas.
y a continuación de las trampas tenemos que poner el resto de hilos. Como resulta que esa trampa para la frecuencia baja supone una carga inductiva que está calculada aquí, que supone 250,66 ohmios de reactancia para la carga, o equivale a una inductancia como si hubiéramos puesto una bobina de 2,83 microamperes, eso nos va a cortar el tramo exterior. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta y calcular. Entonces, tenemos todo este tramo de aquí, que es cuando la trampa está actuando como una carga para la frecuencia baja. ¿Ves? Y entonces tenemos, aparte de que sabemos ya que son 250 ohmios o 2,83, nos sale una longitud interior de 2,52. La longitud interior sería la del dipolo corto, o sea, la frecuencia más alta. Bueno, esto es fácil porque eso lo calcula el programa y no nos interesa porque sabemos que eso es un cuarto de onda. Pero lo que nos interesa es la longitud exterior, a ver cómo ha quedado en función de la trampa que hemos diseñado. Entonces, esa longitud exterior es de 1,87. Luego ya tenemos, aquí en la gráfica, ya tenemos toda la historieta. El tramo interior, esto es una rama, la otra rama estaría al otro lado. Esto también valdría para una vertical. Esto lo giramos, tendríamos una vertical aquí. Un cuarto de onda para el tramo interior, para los 28,3. La trampa que presenta 251 ohmios, 250,66, redondeando, y el tramo exterior de 1,87. Y ya hemos construido las trampas. Hemos construido el dipolo. Pues ya podemos darnos con un canto de los dientes, ahora a montarlo y acabar de ajustarlo. ¿Por qué? Pues porque estos 251 no son ciertos. No son ciertos porque parte de esta bobina se va a incorporar a la radiación de los 2,518. Luego se nos va a hacer una antena larga. Luego este tramo, una vez puesta la antena, habrá que recortarlo. ¿Cuánto? Pues está en función también del cálculo de la carga. Eso hay que hacerlo sobre la marcha, midiendo ROE o analizando la antena. ¿Vale? Pero que hay que tenerlo en cuenta de que te llevas una sorpresa. Cuando pones esto y le pones la carga, luego dices, ya no va. Pues se ha alargado, pues sí, habrá que cortar. Esto se consigue a lo mejor dejando un tramo aquí. Haciéndolo más corto, según... Eso es experimentalmente, haces un rabo aquí y luego vas cortando, una vez puesta la carga, vas cortando para ajustar el conjunto del tramo más la carga. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Ya tenemos eso. ¿Qué inconveniente estamos teniendo y no nos podemos evitar de él con un tipo de este tipo? O sea, el inconveniente está en que no podemos evitar la pérdida que tenga. Siempre tiene la pérdida, no es la pérdida máxima, pero siempre tiene algo de pérdida. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues muy bien. La pérdida está ocasionada por la resonancia o la cercanía a la resonancia. Pues ahora digo, pues ahora pongo una trampa que no resuene. ¿Cómo es eso? Fácil. Pongo una trampa intermedia. Esa trampa intermedia no resuena en ninguna de las dos frecuencias. Resuena a la frecuencia que es media geométrica de las dos. ¿Qué significa eso? Una media geométrica, recordaréis, unos y os enteraréis otros, es la raíz cuadrada de su producto. Por ejemplo, la media geométrica de 25, por ejemplo. Vamos a decir la raíz de 5 por 5. Por ejemplo, ¿no? Bueno, la raíz de 5 por 5 es 25, la raíz de 25 sería la media geométrica. Serían 7 por 7, 8 por 8, bueno, 6 por 6 o 5 por 5, 25. Habría que calcularlo, vamos. Dos números los multiplican, le sacan la raíz cuadrada y ese resultado es la media geométrica de esos dos números. A ver si así me explico yo bien. He tenido yo un poco de
Neruda lo va a explicar. Muy bien. ¿Cuál es el truco? Pues muy fácil. Al poner, o sea, al sacar una frecuencia, al hacer resonar una frecuencia a esa medida geométrica, conseguimos que la inductancia, según la frecuencia que sea, la inductancia que tenga que tener esa trampa y en función también o bien de la capacidad o bien de la... O sea, la reactancia que tenga que tener en función de la capacidad que pongamos nosotros o en función de la inductancia, según lo que tengamos en nuestro cajón, determinaremos cómo hacemos la trampa. Y una vez hecha la trampa, va a ofrecer una resistencia, una reactancia inductiva para la frecuencia más corta y una frecuencia capacitiva para la frecuencia más larga. Va a ser una carga, va a ser en realidad una carga para las dos frecuencias, que va a alargar o acortar las antenas para que se resuenen. O bien a la frecuencia más alta irá más baja, irá cargada con una inductancia, y en la frecuencia más alta irá cargada con una reactancia capacitiva, con un condensador. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos otro problema, y el otro problema está en dónde colocamos esa trampa, porque en el caso anterior sí sabemos dónde hay que colocarla, al cuarto de onda de la frecuencia más baja. Pero aquí, ¿dónde la colocamos? Pues tenemos un problema. Y ese problema, al principio, yo lo tuve hasta que encontré una función en Excel que me lo solucionó. ¿Y cuál es? Pues nada, empezar con la prueba de error. Yo digo, al principio, voy a colocar la trampa a medio metro del origen, ¿vale? Y entonces hago los cálculos, y yo sé que hago primero los cálculos para que esa trampa puesta ahí tenga 0 de reactancia en la entrada, esté resonando el dipolo. Pero cuando cambio de frecuencia voy a ver qué es lo que pasa. Una vez montado todo, está disparado, se ha ido la reactancia que aparece, es brutal, luego no me vale. Entonces cojo y digo, ahora la cambio a 10 centímetros más hacia adentro. Vuelvo a repetir los cálculos, no me sale, sigo hasta que consigo que al final, que en las dos frecuencias la reactancia en la entrada sea 0 o próximo a 0, ¿vale? Entonces ya tengo que estar resonando a las dos frecuencias. Eso, de todas maneras, luego lo evité todo eso con la función solver. La explico aquí. La función solver se utiliza el complemento datos y de datos a solver. Arriba en eso del Excel, la barra de menú de Excel, ahí lo que pone datos, cuando aprietas datos buscas otro que te aparece que es solver. Y en solver le dices, en solver aparece una cosa parecida a esta. Le dices que el objetivo, qué valor necesita, que cambie las celdas tal, y unas restricciones. Esos son 4 datos que le da. Y yo digo que mi objetivo es la celda K29, que la K29 es esta, la K29. Que el valor tiene que ser 0. El valor de la reactancia que veo tiene que ser 0. Y que tiene que cambiar y que tiene que ir buscando eso, cambiando los valores en la K20. Le doy a que lo haga, ya está hecho. Y te da los valores. Para que empiece a trabajar estas dos flechas, aquí tengo eso, ¿vale? Ese valor tiene que ser 0,10. Y luego aplico el solver. Y cuando le doy, el primer dato que encuentra es falso, y él dice que sigue calculando hasta que encuentra el valor de 1,83 metros. Cuando encuentra un valor de 83 metros, dice, hasta aquí he llegado. Y entonces yo sé ya que tengo el tramo interior de 1,83 y el tramo exterior de 1,87. Ya sé dónde tengo que poner la trampa intermedia.
Y esa trampa intermedia, como está tan lejos de las frecuencias de trabajo, no ofrece prácticamente pérdida a esas frecuencias. Eso como vamos de tiempo. Casi, vale. Bueno, pues estas son las herramientas que tenemos para poder calcular una trampa. O bien una trampa normal ante las normales, o bien una trampa intermedia. Hasta aquí, si queréis alguna pregunta, hago un eso y luego seguimos. ¿Alguna pregunta? Que os vea a todos así como muy... ¿Está todo bien? Sí. Físicamente, aquí veis cómo hacemos una trampa. Mira, en principio vamos a ver esta manera de conseguir condensadores que hay en el mercado y los que no hay. La bobina la hemos hecho una bobina nosotros con hilo de 1,5, hemos hecho las espiras que toquen, 8 rebélicas. Capacidades que podemos poner en el mercado. Aquí tenemos una combinación de condensadores pequeños comprados en los chinos y para conseguir la capacidad que necesitemos, una combinación. Para altas pero estos condensadores van bien hasta 100 o 200 vatios, no más, porque las intensidades son grandes. Para potencia tenemos estos de porcelana, que son estos, todos aguantan, estos aguantan de 7 kilovoltios para arriba, estos aguantan hasta 20 kilovoltios, pero podemos que no nos sirvan ni este ni este, porque hemos utilizado una reactancia que nos da una capacidad a la que no tenemos acceso. La podemos hacer. ¿Cómo? Aprovechando la capacidad que tiene un cable coaxial. Por ejemplo, tanto el RG58 como el RG213, su capacidad es aproximadamente de 1 picofaradio por centímetro de longitud. Entonces, según lo que necesitemos, cortamos un cable a esa longitud. ¿Pero qué ocurre? Pues que a veces, a lo mejor, imaginaros que necesitamos 80 picofaradios. Tenemos que cortar un trozo de cable de 80 centímetros y colocarlo en paralelo con la inductancia. Pero, ¿qué ocurre? Pues que vamos a ver un rabo colgando ahí. No solo el rabo colgando, sino que ese condensador en realidad es un mal condensador. ¿Por qué? Porque es una línea de transmisión. Y al ser una línea de transmisión, además de capacidad, tiene inductancia intrínseca, tiene su propia inductancia y su propia resistencia. Que aunque no circula corriente a través de ella y no hace ningún daño, sí que hace daño. Entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad o nuestra manera de defendernos de eso? Pues es cortando a trozos esos 80 centímetros. Imaginaros que esos 80 centímetros, por ejemplo, tienen es un número, 2 microhenrios de inductancia. Vamos a olvidarnos de la resistencia, porque la resistencia va a seguir el mismo camino. 2 microhenrios. Nosotros ahora eso lo cortamos en 4 pedazos. Primero en 2. Entonces tenemos 2 tramos de 40 centímetros. ¿Qué ha pasado con la inductancia? Pues que tenemos un microhenrio en cada tramo. Al juntarlos, esos dos trozos, ese microhenrio y ese microhenrio van a estar en paralelo. Y al estar en paralelo serán 0,5 microhenrios. O sea, simplemente por el hecho de cortar de 2 microhenrios hemos conseguido que solo existan medio microhenrio. Pero si volvemos a cortar otra vez, ese microhenrio y ese medio es un cuarto de microhenrio. Luego, con 4 trozos en paralelo, por ejemplo, aquí hay 4 trozos, aquí hay 4 trozos también, hemos minimizado tanto la resistencia como la inductancia. ¿Vale? Aún así, esto sigue siendo largo a la hora de utilizar una bobina, pero si no tenemos más remedio habrá que hacerlo. ¿Vale?
teniendo en cuenta de que la capacidad que midamos aquí es la que enfrente la malla con el vivo. Todo lo demás no habrá capacidad, será elementos del cableado en el que nosotros lo usaremos para hacer los paralelos y hacer tal. Entonces aquí tenemos esa manera de conseguirlo. Si no tenemos otra manera, pues esa. La bobina, ¿cómo la medimos? La bobina la medimos pues con un inductómetro. Aquí existe un inductómetro, tengo yo un inductómetro que es de un Baofeng, de esos de kit, de un kit. Y veis aquí, por ejemplo, lo estoy midiendo, y está midiendo 7,14 microamperes, esta bobina. También la puedo medir con un Mini 600. No, ahí es lo que estoy midiendo ya es la resonancia. Una vez conectado el condensador con la bobina, entonces con un analizador de antenas, puede ser el 1600 o el 1300 o un nano VNA. ¿Cuál es el truco? Pues nada, en su conector hacer una sonda. Normalmente la sonda no está en el mercado, la tienes que hacer tú. Simplemente es una espira en una clavija para que conecte y ya vale. Se arrima y haciendo que esto mida la ROE, pues lo que está midiendo es un dip. Esto es un dip. ¿Qué significa eso? Pues que como ahí hay un oscilador interno, ese oscilador interno cuando se encuentra su circuito resonante por proximidad, su circuito resonante del oscilador con un circuito resonante externo, el circuito resonante externo le chupa la energía al interno y deja de oscilar. El oscilador deja de oscilar. Gracias a ese fenómeno natural que existe, se inventaron primero los dip meters o grip dip, y luego este mismo fenómeno se aplica ahí. Y ahí podemos nosotros pues ver en qué frecuencia está trabajando, en qué frecuencia está resonando eso, y hacer los ajustes pertinentes hasta llegar a lo que nosotros queremos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, los datos que da 1600, aparte de verlo aquí, te lo está dando aquí. Eso está resonando para 7 megaciclos en 6,952. Es lo único que nos interesa, porque todo esto de aquí son medidas falsas, porque esas medidas son para medir una antena. Y nosotros estamos haciendo una medición de antena, pero solo buscando el dip. Otra manera, otro tipo de trampas son las trampas coaxiales. Las trampas coaxiales se hacen enrollando un cable coaxial sobre un soporte. Entonces, hay un calculador de Victor Eco 6 Yankee Papa, que es el de distribución, que tú le dices a qué frecuencia quieres trabajar, sobre qué forma vas a enrollar el cable, cuál es el diámetro del cable. En realidad tiene aquí un selector de cable. Por ejemplo, ahí le he puesto yo un Belden 9201, que es un RG58U, que tiene una capacitancia de 93,5 picofaradios por metro. O sea, 9,3 picofaradios. Ya le diría 93 por metro es 9,3 por centímetro. ¿Vale? O 0,93 por centímetro, perdona. No llega a un picofaradio. Y que el diámetro es este y ya está. ¿Vale? Entonces él te dice, ponle 5 vueltas, va a tener una longitud de 2,54, te da aquí la característica de lo que tienes que medir. Fijaros un detalle. Cuando dice el X, nosotros estábamos hablando, hemos dicho, de 200 a 500. O sea, la reactancia que nosotros vamos a poner para hacer los cálculos a partir de entre 200 y 500, normalmente 300. Para hacer los cálculos te dice que tiene esa trampa tiene los 345 microhenrios, una capacidad de 145 y una reactancia de 154. Cuando nosotros estamos hablando de 200 para arriba. ¿Qué significa esto? Pues que va a tener un Q bajo, que va a tener poca resistencia
sea, su capacidad de corte va a ser pequeña, por lo tanto, no es una trampa muy recomendable. ¿Vale? Porque, por esa razón. Pero, si no hay más remedio, se hace. Yo tengo trampas hechas con cable coaxial. Y aquí está hecha la trampa con cable coaxial, me parece. La de 80. No, las hicimos las dos con cable. Con hilo. Vale. Esas trampas coaxiales, la manera de conectarse es de esa manera. He representado con este tipo lo que sería la malla y con este el conductor. Podemos conectarlo de esas tres formas. Por ejemplo, la entrada va al conductor central y cuando llega al otro extremo se revuelve y coge la malla de la entrada otra vez y sale por la malla. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí? Pues cogemos el alineamiento de las dos bobinas, que es lo máximo que podemos coger para mayor inductancia, y la capacidad es la entre espinas. Otra manera de hacerlo es entramos por el vivo y cuando llegamos al otro extremo salimos y en paralelo conectamos el alineamiento de la malla. Ahí hemos cogido como bobina solo el conductor central y luego la capacidad entre los dos. Y la tercera, cogemos como bobina, cogemos la malla y en paralelo el conductor central para la capacidad. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que dentro de lo mal, de lo feo que queda con los 150 ohmios de reactancia, pues que el que tiene mayor Q es precisamente el A. Tanto el B como el C tienen diferentes impedancias de entrada, que puede ser en algunas ocasiones incluso hasta beneficioso o buscarlo, porque en alguno de ellos podemos trabajar, por ejemplo, para 40, que trabaje en 15 también, que no corte mucho, que corte tal. Ya ahí hace falta saber más cosas ahí que no ahora mismo ya no viene al cuento. Bueno, aquí lo explico, pero viene al cuento eso. Según una conexión u otra, además van a variar sus impedancias. Pero claro, no es lo mismo una bobina hecha por ejemplo, cuando solo es la bobina, solo es el conductor central, que es un conductor fino, no es la misma inductancia que cuando la bobina es la malla, que es un conductor más grueso. Las inductancias son diferentes, por lo tanto, la frecuencia de resonancia también cambia. De todas maneras, las pérdidas de la trampa se han exagerado mucho. O sea, todo el mundo huye de las trampas, pero por las pérdidas. Pero no debe ser tanto. Estas son nuestras conclusiones después de todo lo que hemos visto. No debe ser resonante de la frecuencia de funcionamiento con el real, porque ahí sí que están las máximas pérdidas, aunque no sean muy grandes. Las trampas coaxiales tienen más pérdidas que las de lío, debido a las pérdidas del dieléctrico. Por eso, y además, que siempre se consiguen reactancias bajas. Y las porciones de cables coaxiales utilizadas como condensadores no se pueden calcular utilizando los datos de picofaradios en metros, a menos que la porción sea una muy pequeña fracción de una longitud de onda, a menos de unos pocos grados eléctricos. No olvidar que en realidad son todos de línea de transmisión, que además de C tienen RL y G. La G es la conductancia, o sea, la pérdida que hay entre el vivo y la malla a través del aislante. Y no son condensadores puros. Y que las porciones coaxiales tienen una baja Q en comparación con los elementos concentrados. Es lo que hemos estado viendo. Y estas son nuestras conclusiones. Y esto es lo que podemos apoyar con mucho de trampa.